Nunca mejor rito para un argentino que tomarse un buen mate. A pesar de que a algunos no les guste, es la bebida, digamos, nacional por sobre el café, creería. Yo tengo mi termo, como lo pueden ver, pero nada mejor que en esta mañana de viernes charlar con Nicolás Tiferes, uno de los creadores de Matienzo. Muy pero muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Contanos, vos sos diseñador industrial. Soy diseñador industrial. Bueno, contanos cómo se te ocurrió, junto a tu socia, Matienzo. Bueno, inició siendo de alguna manera un proyecto para encauzarnos con lo que era el mundo del diseño industrial. Al principio cada uno tenía su propio trabajo de relación de dependencia y en ese momento, viste este tema de queremos emprender, queremos desarrollar algo en conjunto. Era una ex compañera de la facultad. Hoy es ex socia, o sea, Matienzo. Después hubo una transformación en los últimos 3 años, donde compré la totalidad del proyecto. Pero bueno, sí inició siendo de 2 personas y no tenía un encauce de lo que era el mundo de la yerba mate, como marca y como negocio. O sea, el fin de esto era desarrollar servicio, producto para terceros, hacer un stand, tema de arquitectura, nada que ver. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros teníamos la idea de desarrollar un estudio de diseño industrial, ¿cómo nos salíamos a vender? Y ahí es el tema de, vamos a vendernos como un currículum de papel, complicado para que alguien te tome. Entonces dijimos, vamos a desarrollar algo de punta a punta hecho por nosotros. Claro. Y dimos con esta búsqueda de qué hacemos. Bueno, vamos a buscar algo masivo. Damos de casualidad con el negocio del mate. Pero no hablo del mate industria de la yerba mate, sino mate físico. El mate físico. El mate físico. En el momento veo 2 indicadores que a mí me volaron la cabeza. El primero, 99,9% de las casas en Argentina tienen como mínimo 3, 5 mates. ¿Cuántos hay en tu casa? ¿Cuántos mates hay en tu casa? 4. Mínimo. Hay mates. ¿Viste? Recuerdo de Chapalmalal, recuerdo de... Siempre, ¿entendés? siempre. Sí. Entonces, esto hablamos de 2012, que el concepto mate es totalmente diferente a lo que es hoy. Totalmente diferente. Hoy está mucho más asociado al tema del estatus, al tema de sentirse parte de algo. Está mucho más llevado a la cuestión más comercial, pero antes, y no te hablo 20, 30, 40 años atrás, 10 años atrás era más popular, más de la casa, más caserito, y los mates que habían eran calabaza y madera. Sí, y Sí. te sumo una cosa más. Sí. En el 2012, esto de montañita en el mate no existía. Cero, no existía nada. El que tomaba mate fuera de la casa era la gente del interior que se venía para Sí, Capital a estudiar. a estudiar, pero no era habitual salir con tu matera, tu termo, todo sofisticado. Antes era, viste, de la cosa Sí. de la casa. Sí. Entonces, eso creo que a mí me parece espectacular, esta evolución que tuvo. Pero en ese momento fue una cuestión más de carta de presentación, donde vimos que había los productos típicos de madera calabaza, y yo no tomaba mate, o sea, era tomador social cuando era chico. Claro. Y lo que pasaba con eso es que yo veía que a mí se me pudría el mate antes de tomar. O sea, ¿viste? No sabía curarlo, no Claro. tenía ni idea cómo era todo ese proceso. Me parecía medio tedioso, no lo sabía hacer. Era para gente que sabía hacerlo. Es un ritual. Es un ritual. Tengo amigos de Tandil que me decían, alejate del mate. ¿Viste? Antes, hace 10, Sí, 15 sí, años, sí. ¿no? Entonces, había una falencia de mi lado. Pero podía solucionarlo, desarrollando e innovando con nuevos materiales. Claro. Y no solamente yo, hay mucha gente con mi problema, o con el problema que yo tenía de cómo curar el mate, por lo menos en lo que era la comunidad acá de Capital Federal, donde yo estaba. Lanzamos un mate de silicona. Ujú. Color, fucsia, turquesa, verde el oro, para una industria ultra tradicional. Imagínate un gaucho con un mate Claro. fucsia, ¿no? Hermoso. Entonces, Disruptivo totalmente. totalmente disruptivo. Y esto lo que nosotros quisimos hacer es, bueno, empezamos a venderlo al principio de Family and Friends. Ok. Era el concepto de, che, te puedo desarrollar esto, contratame para hacer un termo, no sé, la base del micrófono o el stand de la radio.
Entonces era como una especie de carta de presentación. Claro. Empezó a tomar forma y fuerza. Entonces empezamos a venderlo en lo que era el segmento de regalerías, bazares. Claro. Como novedad. Y empezó como a moverse. Hasta que damos tal vez con el encauce más fuerte del proyecto que fue el mundo corporativo. Cuando empecé a darme cuenta de poniéndole el loguito, imagínate el logo de Racing en el mate, que te lo podía hacer blanco y celeste. Personalizado 100%. Entonces, Racing me va a comprar 1.000, 2.000, 100, 5.000, 10.000 unidades. Claro. Un banco o lo que sea para los empleados. Entonces esto empezó a generar una atracción de venta muy grande porque machamos algo muy interesante. Muy buen precio, en rotación y producción rápida, y algo totalmente disruptivo, que no se tenía que curar, que era higiénico, Claro. que es antibacterial, indestructible. Era como un win para todos lados. Entonces ahí empezamos a movernos hasta que después de 4 años habíamos vendido mucho volumen de estos matecitos. Hasta ahí ni se les había cruzado todavía. No, Seguían haciendo un estudio de diseño industrial hasta Claro. ese momento. había desarrollado otros productos, me fue muy mal. Tacitas de café, macetas Además, de oficina. Todavía la yerba lejos estaba. Pero, no, sí, para mí era todo lo mismo, Claro, literal. claro. La vida del diseñador industrial es compleja porque muchas veces tiene que trabajar con empresas que tienen mucho volumen para desarrollar o para producir. Si no, para una pyme es muy difícil para un diseñador industrial. Con lo cual estaban en un camino, digamos, que todavía no sabían muy bien dónde terminaba. Nosotros tiramos para todos lados, o sea, ¿viste? Bazooka. Sí, a alguien cae, ¿viste? Pero Ok. el tema es que el rol del diseñador industrial es espectacular. Yo me chipié con este concepto de quiero mi vida para este lado. Tengo un primo que es diseñador industrial, lo veía cuando yo era chiquitito haciendo las maquetas y dije, esto es lo mío. Que me parecía que podía aportar mucho valor a un montón de cosas de la vida cotidiana. Pero el tema del rol del diseñador industrial es muy complejo y es muy tedioso hacer plata como diseñador industrial. Sí, sin duda. Entonces, ahí es donde yo me crié dentro de La Martina, la marca de ropa. Ok. Sí. Hice mi carrera ahí adentro. Y entendí el valor que tiene la venta, el valor agregado de las cosas, el arte de vender. Eso, algo mío adentro, intrínseco, se activó de mi camino es con esta sensibilidad del diseño, pero atado al tema de comercio. Entonces ahí es donde empecé a ver que, conectado al tema del estudio de diseño industrial, la venta de los mates, que era el producto que me hacía pagar la luz y gas, básicamente, con eso pagaba todo. En un momento, yo Darío, te toco el timbre, vos me compraste 1.000 mates este año, el año que viene te voy a tocar el timbre de vuelta y me dice, Nico, escúchame, ya está. Te Claro. compré 1000 mates. Ya está, o sea, el recurso es una vez. Voy a Son buscar tan otra buenos cosa. que todavía los tengo, además. Sí, yo tengo el primero del Claro. 2012. O sea, te perdí como cliente. Y ahí Claro. dije, esperá, acá tengo un problema futuro. Porque si yo no me reinvento, si no No tengo- tenías planificada la obsolescencia del mate Es- como tienen en la tecnología. Sí, señor. Que está planificada. Y ahí es donde dije, esperá, me estoy metiendo me estoy empezando a acabar mi propio pozo. Porque estamos generando una especie de mini comunidad matera moderna, de personas, perfil que no sabían curar un mate, de facultad, corporativo, etcétera, que es el one shot y quedó hasta ahí. Entonces dije, pará, momento de definir qué hacer. Después de obviamente mucha charla, ida y vuelta, disolvemos el estudio de diseño industrial y transformamos el producto en marca. Bien. ¿Cómo transformamos el producto en marca? No hacemos más servicio de diseño, no hacemos más stands, no hacemos más productos y este mate se va a transformar en una marca de yerba mate. ¿Por qué? Negocio de Nespresso, de las impresoras, no está en la máquina, está en el cartucho. Obvio. Claro. Entonces, Y en la cápsula. Tal Exactamente. cual. Y ahí es donde dije, espera, hay que empezar a estudiar sobre la industria del yerba mate. Yo obviamente de rebote empezaba a ver que había un crecimiento y una sofisticación hasta en el perfil de consumidores, que ya no le daba lo mismo comprar una yerba que otra. Y empecé a estudiar sobre la industria de la yerba mate. Y dije, che, acá hay algo muy interesante. 3 cosas. La primera es que el producto, ¿por qué es tan importante la yerba mate acá en Argentina o en Sudamérica? ¿Por qué acá y no en Europa, no en Asia, no en América? ¿Sabes? Contalo. Lo interesante que tiene es que la yerba mate solo se produce en Misiones, Corrientes, sur de Brasil y Paraguay para todo el mundo. Hay un potencial
tan grande Claro. para desarrollar a nivel afuera, no solamente acá, que a mí me encandiló. Claro. Estábamos con 2 mangos con 50, yo me fui para Misiones a reunirme con varios productores, de los cuales, imagínate la foto, un pibe de 25, 27 años, con un mate fucsia queriendo hacer Claro, una sí, marca sí. de yerba mate. Te miraron, No, sí, te te miraron miraron mal, me horrible. imagino. Tómatela, Claro. tómatela. ¿Quién sos? ¿Qué sabés vos? ¿Qué entendés de mate? ¿Qué te Sí. estás metiendo en nuestra industria? Sí, ¿Entendés? sí, sí. Fue muy complejo al principio. Hasta que damos la verdad no sé si fue por una cuestión de insistencia, con un campo muy grande, uno de los 5 más grandes de Argentina, productores, donde generé una empatía especial con uno de los directores y le hice 2 preguntas. Digo, ¿qué tiene que ver o sea, qué diferencia hay entre una yerba y otra yerba? Porque para mí es todo lo mismo. Pero quiero hacer una marca que sea de nicho, que sea de muy buena calidad, que sea invisible para los medianos y los chicos medianos, para que yo pueda ir creciendo de manera gradual sin que me quieran sacar de juego. Claro. Que sea invisible. O sea, es mi trabajo de hormiga. Claro. Y me dice, mira, la primera diferencia es que se usa siempre la misma hoja. Se llama Ilex paraguayensis. Pero desde que sacás la hoja de la planta hasta que la envasás en un paquete, puede pasar 15 días o 2 años. Y dije, bueno, ¿y Tiene qué hace? procesos diferentes, digamos. ¿Proceso Sí. acelerado o proceso natural de secado? Pero hay una sola variedad, no es como el té, por ejemplo, No. que hay un montón de variedades No. de plantas que se pueden hacer combinaciones, que acá no. Una sola. Después hay diferentes procesos de secado. Pero Ok. una sola planta. Y esto lo que hace es que a medida que va pasando el tiempo y se deja estacionar de manera natural, da más vitaminas, más minerales, más antioxidantes, no se te lava rápido, es rica desde el primer mate. Dije, bueno, acá ya por lo menos tengo el primer norte. Claro. Y, Claro, la calidad de la yerba la cambia el tratamiento que tiene posterior, no la planta en sí. Digamos. exacto. Y después, por otro lado, lo interesante es, che, yo te quiero comprar a producción, porque vos le vendés a varias marcas, o sea, no necesariamente tenés que tener tu propio campo para Sí. desarrollar Claro. una marca. Ok. Hay un concepto que se llama fasonar. Sí, Faso. Exacto. Entonces dije, bueno, yo tengo mi norte, que es tu producción de 2 años de estacionamiento natural. Ahora, ¿qué pasa si viene otro Nico Tiferes y te dice, quiero otra yerba Igual. igual? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Va a ser lo mismo pero con otro paquete? Dice, rotundamente no. ¿Qué es lo que cambia ahí? Ahí es la parte divertida de que cada marca empieza a diseñar su propio sabor. Porque empezás a balancear hoja, palo, polvo. Claro. Sí. El corte de hoja puede ser chico, puede ser mediano, puede ser grande. Todo eso hace que cambie el sabor de lo que tenés dentro del paquete. O sea, cada marca diseña Bien. sobre la producción de un tercero. Bien. Hace su propia receta sobre esas 3 variables. Hoja, palo, polvo. Exacto. Y eso es lo divertido que tiene, es que es como el vino o como el café. O sea, tenés buenos, malos, regulares. El maridaje perfecto tenés que encontrar, digamos. Y es esta búsqueda, ¿viste? De a quién se lo voy a vender. Yo también, a mí me dabas una yerba muy intensa y no la podía tomar. No, te mata. Entonces La acidez te queda acá. te liquida. Te liquida. Y para mí era este tema de encontrar tal vez algo que me gusta a mí, que yo pueda transmitir, que realmente me gusta a mí para poder salir a venderlo. Claro. Entonces fue búsqueda. Che, esto me gusta. Una yerba intermedia tirando a suave, pero muy rendidora, con todo lo que era el concepto de buena calidad. Me vendía obviamente como el concepto premium. Yo vengo del mundo polo, entonces até a la marca a esto por darle una cuestión de estatus. Bien. Y empezaba a traccionar bastante bien. Fue muy lento. Se crece despacio. Se crece a los golpes. Al primer año, obviamente, novedad, viste que vendés. Pero después, además yo vendía el proyecto como yerba premium de exportación. No había exportado nunca, pero era de exportación. Era como el La concepto. potencialidad Claro, estaba. sí, sí, sí. No estabas mintiendo. La potencialidad Exacto. estaba. Y me acuerdo que después de 1 año y medio, el sistema me dijo, está buenísimo todo lo premium, está buenísimo todo el cuento que estás armando, pero nadie te va a comprar si está desfasado de pricing, de precio. Claro. O sea, ¿por qué? Porque la industria de la yerba mate tiene un techo. O sea, siempre fue popular. O sea, vos pones un paquete de medio kilo a 20 lucas y no te lo va a comprar nadie. Nadie. Entonces, por más historia que le pongas atrás Sí. y por más calidad que tengas, Sí. te quedaste fuera del sistema. Entonces, ese fue el primer cachetazo de realidad
donde me tuve que de alguna manera reinventar, encauzar el proyecto para meterlo en un camino de volumen, atado obviamente a esta generación de desarrollo de marca, ¿no? Y para sobrevivir necesitaba oxigenarme, dije, porque no estaba vendiendo casi nada, yo tenía un precio muy alto. Y en un momento dije, che, cada vez menos, necesito oxigenarme. ¿Qué hago? Servicio. Mi papá es veterinario. Veía toda la vida que estaba atado al tema de servicios, de su tiempo. Entonces dije, che, tengo que enganchar algún servicio para oxigenarme, para que esto pueda fluir. Sentía como que el sistema me estaba eyectando, ¿viste? El tema del mate. Entonces, en ese momento digo, bueno, consumidor de Airbnb, yo, se estaban activando una plataforma interna que se llamaba Airbnb Experience, y veía que el turista llegaba a Buenos Aires y se quería el choripán, el bife de chorizo. Claro, vivir toda la experiencia de la argentinidad, digamos. Sí. Y tomar mate, pero ¿dónde tomar mate? Porque no está en el bar, no está en el restaurante, no está en el hotel. No hay, es casero. Oportunidad. Dije, voy a hacer una experiencia de mate para que me dé aire. Entonces, mi idea y conocimiento de la yerba mate en ese momento, 2017, era muy baja. O sea, yo ya estaba vendiendo la yerba, pero no es pero que seguía sin tener el conocimiento del matecito, de prepararlo. Te hablaba mucho mejor de materiales, de silicona, de madera, de construcción. Todavía era diseñador industrial. Claro. Y en ese momento dije, bueno, me tiro a la pileta. Yo tengo este concepto de tratar de ir aprendiendo sobre la marcha, no tener todo perfecto. Y dije, bueno, armo la experiencia, lo cargo en Airbnb. No tenía ni conocimiento, ni programa, ni tenía, cómo armar la experiencia. No tenía ni lugar. Activo la experiencia, a la semana me la prueban, a la otra semana 5 chinos esperando para hacer la experiencia. En Buenos Aires, yo había puesto genérico Buenos Aires. Tenía que buscar lugar. Tenía que buscar lugar, iba a ir a la plaza, literal, con los chinos. Y dije... Está bien, bueno, es parte de una experiencia, de tomar mate en la plaza. Es parte. Es parte de la Pero dije, cultura. bueno, tengo que dar un poco más de sofisticación. Toco el timbre en la Martina, tengo un negocio para ofrecerte. ¿Qué negocio? Mira, yo estoy armando unas experiencias para turistas. Dame un lugar y seguramente después te termine comprando ropa. Claro. Win-win. Me gusta la idea de tener la casona de la Martina a disposición. Y aparte tiene que ver, no fuiste a una marca que está ángulo, muy alejada. Al ángulo. Golazo al ángulo. Y hoy siguen estando las experiencias. De hecho, en este momento hay una andando. Pero al principio me sentaba, hablaba y era muy rudimentario. De che, te tenés que poner la bombilla. Es una cuestión de tradición, de bla, pero era muy atado con alambre. ¿Viste? Yo y mi Spanglish, que era una cosa impresionante. Era más Marte que inglés, ¿viste? Es un idioma muy raro. Entonces, lo divertido de esto es que por repetición y por pregunta y pregunta, se termina transformando en mi escuela de aprendizaje sobre la yerba mate. Claro, tenías que estar a la altura de las circunstancias. Todo el mundo me preguntaba, todo el mundo. Yo al principio con Google acá abajo, y me preguntaban y se empezaron a sofisticar más, y más. De una cosa que inicia siendo supervivencia total, después se transforma en algo que es un problema cultural, sensorial, de pasos, donde contamos cómo evoluciona la industria de la yerba mate en una experiencia tipo gastronómica, desde un mate cocido hasta un cóctel a base de yerba mate. Todo dentro de la historia de todos los productos que nosotros fuimos desarrollando. Entonces, hoy es una experiencia que está muy buena, la damos para el afluente de turismo. Bien. Estamos conectados con algunos hoteles, con algunas plataformas, y también como una charla para corporativos, contando cómo Matienzo detecta oportunidades hasta en mercados totalmente saturados. Entonces es una especie de pitch que damos, que está muy bueno, por lo menos es una vivencia medio de emprendedora, de búsqueda, de busca también, que se terminó transformando en una escuela de aprendizaje y en parte de una unidad de negocio que tiene andando. Eso justo te iba a preguntar, decís parte de una unidad de negocios, porque ustedes además de esto de las experiencias también siguen desarrollando productos. Sí, bueno, después todo esto me oxigenó. Entonces, claro. Y eso lo que hace es, tengo posibilidad de no estar ahogado todo 24/7. Claro. Y de esa manera dije, bueno, ok, esto va lento, pero va. Me oxigeno del otro lado
puedo empezar a encauzarme, conectarme con nuevos productores, con nuevos proveedores, con nuevos clientes, etcétera. Y de esa manera es muy camino hormiga para ir capitalizando el laburo que veníamos haciendo. Llega pandemia, nosotros teníamos en ese momento ya 5 unidades de negocio corriendo, venta de distribución. Para la pandemia, en muy poquito tiempo desarrollaste todo, porque hablabas del 2017. Sí. 2016 salió esto. Claro. 2019 teníamos venta a distribuidores a nivel federal. Habíamos abierto algunos mercados afuera, muy poca cantidad. Las experiencias. Bien. Encontré una oportunidad muy buena de venta en el mundo corporativo, o sea, venderle a oficinas chicas, medianas y grandes. Claro. Y después teníamos lo que eran las ferias, desde Caminos y Sabores, matear, masticar, etcétera, que nos daban caja, ¿viste? Claro. Y después teníamos lo que era la venta digital. La venta digital, a ver, esto es espectacular porque nos vendíamos como una compañía moderna, pero la era digital era todo atado con alambre, todo, viste, nada, una Commodore, lateral. 64, ni 128. Y bueno, cuestión, pandemia, imagínate, todo el mundo corporativo anulado. Claro. Las experiencias anuladas. Los distribuidores hechos bicho velita de tengo que sobrevivir con lo que más vendo. Claro. Así que nos vimos cuando se active todo de vuelta. Claro. Y empiezo a ver que todo mi proyecto se empieza a caer. Yo en ese momento había nacido mi hijo Alfonso y dije, estoy viendo cómo se detona mi proyecto en muy poco tiempo. Digo, ¿cómo puedo sobrevivir? No, o sea, estaba muy mal, ¿viste? Claro. Y en ese momento, nada, ¿viste? Instinto de supervivencia, empiezo a llamar a algunos productores que venden en el interior diferentes marcas. ¿Qué tal? Estoy abriendo un e-commerce en Córdoba. ¿Tenés algún distribuidor de la zona que me pueda vender? Sí, te paso el contacto de mi distribuidora. Podría ser de yerba, podría ser de cualquier cosa. De mi rubro de dietética, de segmento. Claro. Llamaba a la distribuidora, soy Nico Tifere de Matienzo, tengo una yerba mate premium, bla, bla, bla. Me interesa, te mando un par de muestras. De prueba. Me interesa. De vuelta, llamo de Jujuy, ¿viste? Estoy abriendo un e-commerce en Jujuy. ¿Tenés algún distribuidor? Te paso el distribuidor. Y así fui tipo Pac-Man, agarrando lo que estaba activo. Instinto de supervivencia, total. Sí. Se termina la pandemia y ahí fue el momento donde el proyecto ya, empezaba a reactivarse. Tenía varias cosas ya en movimiento. Pude sobrevivir a todo ese pozo y venía muy flat, ¿viste? Muy piloto automático. Yo sentía que no tenía el hambre que tenía cuando recién arrancaba. Esta energía, ¿viste? Esa vibra. Sí. Entonces, el proyecto necesitaba un cambio. Y ese fue un reset que hicimos como de la misma manera que reseteamos cuando hicimos lo del estudio de diseño industrial, pasamos a la marca de yerba mate. Ese fue el último reset que se hizo en 2022, donde adquiero la totalidad de Matienzo. Bien. Y tenía tal vez una cuestión más interna, que yo empezaba a ver que me vendía como una marca de yerba mate premium durante mucho tiempo. Y empezaba a sentir de que dueño de marca, no se vende de la misma manera, aunque sea mala. Claro. ¿Entendés? Entonces, estaba metiendo en el juego de las empresas grandes que en un segundo te sacan del sistema. Del juego, sí. Porque van a precio. Entonces, una yerba de muy mala calidad, pero que vende millones de kilos, se vende de la misma manera. Y estaba entrando en el juego de ellos, tengo que recortar porque si no, no vendo. Claro. Y dije, bueno, no es por acá. No es por acá. Y ahí fue donde cambié tal vez hasta el propósito de la marca, de vender yerba mate de muy buena calidad, a tratar de expandir la industria dentro y fuera del mate, desarrollando nuevas maneras de consumir la hoja de la yerba mate. Usando el activo de la hoja de la yerba mate para múltiples formas de llegar a consumidores. Claro. Entonces ahí dije, bueno, ok, voy a tratar de transformar a Matienzo como una compañía de innovación de producción de hoja de yerba mate, no de yerba mate premium. Claro. Ahí sale la idea de desarrollar un polvo de pura hoja de yerba mate. ¿Conocen el matcha? Sí. Bueno, el matcha está hecho a base del té verde. Sí.
amigo, socio ahora. Que está muy de moda. Muy de moda. Se llama Leo Paredes. Es un flaco que tiene, la verdad, mucho rodaje en la industria de la yerba mate. Su campo en El Dorado, Misiones. Me llama, me dice: Nico, estoy haciendo pruebas con mi producción de yerba mate, que es orgánico y biodinámico, con la misma tecnología que usan para hacer el matcha. Pero en vez de usar la hoja del té verde, estoy usando las hojas de yerba mate. Y salió un producto espectacular, me dice: mándamelo. Lo veo, y cuando lo tengo en la mano digo: esto es oro verde. ¿Por qué? Porque ahí es donde conecto este propósito, que es: uso la hoja de la yerba mate y te lo doy como insumo para gastronomía, para innovación helados. pura. Claro. Pura. Alfajores, o sea, activás un mercado que estaba totalmente muerto. Claro. Y ahí es donde digo: che, acá están las oportunidades. Más allá de vender como columna vertebral un paquete de 500 gramos. Claro. Esto, que es un producto soluble, o sea, multivitamínico, es lleno de omega, de magnesio, es espectacular. Hasta un suplemento para hacer gimnasia. Es parte de este encauce nuevo. ¿Y a dónde va? Es conectado a las experiencias, al turismo. ¿Cuánta gente conecto yo de que llega a Buenos Aires? La nada en relación a lo que llega. O sea, es cero. Claro. Pero digo, ¿cómo puedo llegar a la mano de más gente que no sabe cómo se prepara un mate, que no sabe dónde comprarlo? Hoteles. Abrís el frigobar del hotel y ves algo que te dice yerba mate y la banderita de Argentina. ¿Estás en Argentina? Probás. Obvio. Y multiplica cuántos cuartos hay, por cuántos hoteles. Claro. Y el negocio es sideralmente grande y no está explotado. Claro. Y ahí es donde veo, digo, che, el acá frigobar es el gran negocio del hotel. Claro. Y ahí es donde digo, che, acá hay oportunidad real de empezar a expandir. Este tema de expandir la industria. Entonces, nuevos formatos, ¿no? Entonces ahí es donde creo que el encauce, una cuestión ya natural, me empezaba a diferenciar. Empezaba a conectarme con gente que veía a Matienzo no como un paquete más aunque sea de buena calidad, sino, bueno, che, esto es otra cosa. Y termina el cuento de este tema de innovación con hace 2 meses en el evento Endeavor, que estuve abasteciendo de yerba mate a la gente que estaba ahí adentro. Espectacular. Mucho networking, ¿viste? Ahí adentro. Sí. Viene una pareja, somos de Real Blocks, una startup de blockchain. Me dice: che, me encanta lo que estás haciendo, me gusta el concepto del slogan de Oro Verde Argentino. ¿Te interesaría tokenizar la yerba mate? Yo dije: ¿qué? O sea, no sé ni cómo se escribe, número 1. Pero ahí es donde empiezo a pensar: conectás tradición con tecnología, va a generar mucho interés. Sin duda. Sin duda. O sea, interés de la gente que está en mi ecosistema de yerba mate. Un gaucho, un productor, que es venta de paquete masivo. ¿Qué estás haciendo, Nico? O sea, entonces dije: quiero aprender, me voy a sentar. Me lo explicaron de manera lógica. Es una empresa seria, donde a mí me generó de alguna manera una ilusión de poder llevar la hoja de la yerba mate al celular de un flaco en Siberia, en Turquía, en Rusia, que estás hablando de la industria argentina. Sí. ¿Entendés? Claro. Sí, que sí. nunca en la vida supo que de qué se trata la yerba mate, ni de qué es, ni de dónde sale. Entonces le estoy llevando a la mano, expandiendo la industria por la parte digital, la marca de Matienzo, que el día de mañana tal vez se transforme en venta. Tal cual. Entonces es como todo es tipo expandir. El cuento termina hicimos un lote de 2.000 unidades como prueba piloto. Anduvo bien. Al principio teníamos miedo, obviamente, porque no sabíamos cómo iba a responder el mercado, o sea, el consumidor o el inversor del mundo. Claro. Y habíamos dicho: si en 2 semanas no se vende ni uno, lo compramos nosotros. Claro. ¿Viste? Sí. Bueno, 23 horas, sold out. Espectacular. Y ahí lo que a mí me pareció increíble es, por un lado, es este tema de conectar tradición y tecnología. Suceden cosas muy buenas. Fue un bombazo a nivel marketinero de difusión, porque estoy saliendo del mismo frasco que están todas las marcas vendiendo de la misma manera.
y estoy empezando a hacer este caminito de tratar de potenciar la hoja de múltiples formas, ¿no? Claro. Y algo que de verdad no estaba desarrollado. Yo me había quedado permiso Sí, claro. con el Matienzo Tonic. Innovación. Innovación, o sea, algo que tiene razón, o sea, matcha, tenemos matcha de todas las formas, o sea, el tecito, el postre, en bebidas, en cócteles, y la yerba mate es como es el mate y ya, y a lo sumo mate cocido. Exacto. Cuando en realidad tiene un potencial, como dice él, y bienvenido. Sin duda, bueno, primero que nada agradecerte, Nico, por acompañarnos en esta mañana de viernes. Matienzo, ponen Matienzo. Además fue como una gran clase para emprendedores, ¿no? Sin duda. Cómo reinventarse, cómo no tener miedo, cómo salir aunque todo no esté perfecto y totalmente estructurado y armado y tirarse a la pileta igual, cómo confiar, cómo buscar conexiones para poder seguir y poder reinventarse y no quedarse ahí estancado. Y es una clase. Sin duda, el una instinto clase de de emprendedurismo. supervivencia. Claro. Y me quedo con una historia. En el año 2004, la empresa más grande del mundo de bebidas, Coca-Cola, lanzó un producto de mate, ¿sí?, que le falló. ¿Sí? Sí. Fue una inversión que le falló. ¿Sí? Le hicieron en botellas y falló. Y era Coca-Cola y perdieron un montón de plata. Y mirá, Nico, cómo se pudo ir, sobreponiendo a la adversidad y sin duda unir sus dos pasiones. El diseño industrial, que ya no lo podía seguir haciendo como diseñador industrial, y la innovación en producto y en una marca que se sale de lo común del mundo yerbatero. Así que gracias, muchas gracias, Nico. Un placer. Gracias por el espacio. No, Gracias. por favor. Seguimos con más Cuentas Claras, con la conducción de Darío Rubin.